Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy vamos a analizar todo lo relacionado con el destape de José Antonio Meade como candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. Nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro, estamos en Guadalajara. Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, ¿cómo te va? Gracias. Está desde la Ciudad de México Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Bueno, Héctor, empecemos contigo. Tus primeras reacciones sobre el destape de José Antonio Meade en el día de hoy. Creo que fue un destape con todas las características de los destapes priistas de antaño, pero sin, creo yo, los efectos de los destapes de antaño. Hay una apariencia de cargada, hay una apariencia de unanimidad en los medios, hay una apariencia de unanimidad en el PRI, pero yo creo que no hay la contundencia de estas mismas cosas en la época clásica del PRI. Me parece que vimos fundamentalmente un intento de fortalecer con viejos rituales la decisión de esta candidatura, que es una candidatura que está, yo creo que muy mal envuelta en estos rituales para ser de un personaje que en el fondo no es militante del PRI. Y sin embargo me parece que este personaje es la opción del presidente Peña Nieto, apostando todo a la continuidad de sus reformas. Me parece que es el personaje que es la apuesta total a la continuidad de las reformas. Y en este sentido es el candidato que va a llevar las reformas de Peña Nieto como programa y como obligación y también como carga política, porque estas reformas están calificadas hoy en México pues con la aprobación que tiene el presidente Peña. Me parece que es un funcionario muy sólido, muy experimentado, quizá el más experimentado que vamos a tener entre todos los candidatos, pero hay lugar, digamos, a la duda de si va a ser un buen candidato. Ese es el asunto. Que es un buen, incluso un gran funcionario, y hay una duda razonable, yo creo, de que pueda ser un buen candidato. Bueno, y está la duda porque evidentemente hay que decirle a la gente, José Antonio Meade nunca ha hecho campaña en su vida. Voy a tratar de establecer contacto, a ver si ahora sí nos escucha Jorge Castañeda. Jorge, ¿estás ahí en Nueva York? ¿Nos escuchas? Los escucho a ellos. No nos escucha Jorge Castañeda, al parecer. Ahorita vamos a tratar de restablecer la señal con Nueva York, pero en México sí está Javier Tello. Javier, tus primeras impresiones del destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI. Mira, Leo, yo creo que hay efectivamente como que tres dimensiones. Primero, un tema que tiene que ver con formas, que ya mencionó Héctor. Luego, un tema de fondo, es decir, con el asunto de si su candidatura, qué es lo que su candidatura representa o implica. Y luego hay un tema del individuo en sí y de sus cualidades, sus ventajas y desventajas. A mí me gustaría opinar de las tres cosas, pero nada más empiezo con una breve observación sobre el tema de la forma. Primero, hubo un predestape por parte de Videgaray, que creo que es interesante en el sentido de que Meade es en muchos sentidos un candidato muy de Videgaray. Luego hubo un destape de facto por parte del presidente al anunciar su salida, y luego un autodestape del propio Meade al anunciar su candidatura. De todas estas cosas, a mí la que más me interesa y creo que más es interesante es el predestape por parte de Videgaray y el perfil del candidato o el presunto candidato del PRI como un candidato de Videgaray.
creo que eso es importante analizar, nos dice mucho, no solamente la forma, sino temas de fondo y también del individuo, que ya hablaremos más adelante. Bueno, sí, es que la forma, efectivamente, a mí esta cuestión de lo que pasó con Videgaray la semana pasada, que dijeron es un predestape, yo dije, si se sigue la liturgia y los rituales del PRI, pues no puede haber predestape, ¿no? Eso no estaba en la liturgia. Y luego sale el día siguiente el presidente a decir, están despistados, no vamos a elegir por elogios ni por aplausos. Y resulta que no estábamos tan despistados, o no estaban tan despistados los que pensaban que era José Antonio Meade. Voy a hacer otro intento más por tratar de establecer contacto con Jorge. Jorge, ¿no lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, pero entonces, Héctor, esto que dice, que pone en la mesa Javier. Mira, yo creo que es esto del tapadismo es una cosa tan artificiosa en el México democrático, que es imposible que no resulte artificial y que no aparezcan, digamos, las escenografías de cartón piedra. Sí. Cuando en la época del PRI hegemónico, Fidel Velázquez destapaba a un candidato presidencial, estabas hablando de un poder real, que era la fuerza del movimiento obrero organizado, la única fuerza organizada del trabajo que había en México. Era un poder de verdad. Cuando hoy no sé ni cómo decirle, el movimiento obrero decide acoger a Meade como un candidato en el que habían pensado desde antes de este destape, sí, el asunto, si ya era grotesco y falso antes, adquiere una condición artificiosa que prácticamente, digamos, como que nulifica el hecho mismo de que esté en el proceso de revelarse o de plantearse al candidato del PRI. Me parece que es una manera segura seguir con estas cosas para que Meade no pueda cumplir con las cosas que se esperan de él. Se esperan del que conserve a todo el PRI, sí, y que gane parte del PAN. Así, con estos rituales, no me parece que estén reuniendo verdaderamente al PRI, lo pueden estar espantando, porque el propio PRI, los militantes razonables del PRI, verán en eso una caricatura de algo que conocen muy bien, pero una caricatura. Y los votantes del PAN verán al viejo PRI, al que aborrecen como linaje partidario. Pues creo que ahora sí ya logramos establecer comunicación con Jorge Castañeda. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus primeras impresiones del destape de José Antonio Meade? Hola Leo, hola Javier, hola Héctor. Hola Leo, hola Javier, hola Héctor. Qué bueno que Guadalajara sí finalmente había señal. Tenía entendido que estaba apagada la ciudad entera en espera de la hora de opinar. Mira, Leo, yo creo que la manera en que el PRI escogió a su candidato, a mí me parece que al final del día es asunto del PRI. Así son los priistas, no se les puede pedir otra cosa. Es muy su derecho, en mi opinión, sé que mucha gente no la comparte, es muy su derecho escoger al candidato suyo como se les da su regalada gana, es decir, que el presidente en funciones lo escoja. Lo puede adornar de una manera o de otra, que sea una pasarela, que sea una semiprimaria como en 99, pero al final del día escoge el presidente y es muy su asunto. Ya lo que decía Héctor me parece absolutamente pertinente. Es decir, si el PRI es incapaz de domar y de dominar sus demonios, demonios de hace 50, 60, 70 años, la cargada, las matracas, las maracas, las playeras, las tortas, todas estas imbecilidades que son efectivamente grotescas, y yo creo que repugnan
a una proporción muy grande del electorado mexicano, bueno, eso que lo paguen en las urnas. Es su derecho que la CTM o lo que queda de la CTM, en efecto, como dice Héctor, diga que siempre fue MID. O sea, cuando MID nació, en la cuna ya era el mejor bebé. O sea, eso se vio. Hay un concurso del mejor bebé en el hospital donde nació y la CTM comprobó, pudo saber y ver que era el mejor bebé. O sea, sin la menor duda. En la graduación de pre-kinder a kinder, ¿quién fue el primer lugar según la CTM? MID. Bueno, es su derecho y lo pagarán o no lo pagarán en las urnas, Leo. Bueno, lo que sí yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero a mí me parecía que Mid se sentía hasta incómodo en ese PRI. O sea, es que Mid no es priista. Esto es importante, este es el primer candidato del PRI en su larguísima historia que no es miembro del club. Trajeron a alguien fuera del club. Y yo en ese sentido pienso que el destape de José Antonio Mid es un reconocimiento es una derrota del PRI de Peña Nieto, porque Peña Nieto no pudo poner un priista, no pudo poner un peñanietista, tuvo que traer a alguien de fuera para lavarle la cara a los priistas que están tan mal en su imagen. En ese sentido, quizás ganen, pero yo creo que esto es una derrota para ese PRI que tanto le gusta al presidente Peña Nieto. Javier. Yo creo que el problema de Mid no es ser priista o no ser priista, sino que al revés, es que para los no priistas es priistas y para los priistas no es priista. O sea, está atrapado en esa situación. ¿No? Pero yo creo que para mí hay dos grandes preguntas respecto al fondo de su candidatura. Si era o no el mejor candidato y lo que representa su candidatura. Respecto a si era o no el mejor candidato, creo que el problema es que por un lado hay un doble objetivo. Ganar la elección presidencial obviamente es el principal, pero también ganar el mayor número de curules en el Congreso y las gobernaturas. Y no necesariamente quien es un buen candidato para lo primero es un buen candidato para lo segundo. Obviamente quieres a alguien que sea el mejor candidato para ambos. Y creo que en Mid se enfocaron en ganar más la presidencia y en una de esas les cuesta en el Congreso y en gobernaturas porque tendrá menos arrastre. El otro tema de si es o no el mejor candidato es que uno es bueno o mal candidato en función de sus rivales. En este caso López Obrador, y vamos a suponer que es Anaya, un viejo enemigo y un viejo aliado. Y una vez más, creo que Mid entra incómodamente en esa ecuación. Entonces, si nos preguntamos si era el mejor candidato, es decir, parte de la estrategia del PRI rumbo a Los Pinos en 2018 pasaba por escoger al mejor candidato. No solo, también la fragmentación del voto de la izquierda, darle en la torre al frente, etcétera, ¿no? Pero pasaba por escoger al mejor candidato. Entonces creo que hay que preguntarnos si este era el mejor candidato. Bueno, pero a ver, Javier, si para los priistas lo consideran un no priista y para los no priistas lo consideran priista, pues con todo respeto creo que ya se jodió, porque pues, es el peor de los... Con H, exacto. Con H. Es el peor de los mundos, Héctor. Mira, es que esto que dice Javier es bien importante porque, digamos, el candidato y la liturgia. Sí. El mejor candidato envuelto en esta liturgia no puede sino verse artificial y fuera de lugar. Correcto. Porque la liturgia está fuera de lugar. Sí. No hay manera de que tú te rías de una manera natural en medio de este formato absurdo de la liturgia, de la viejísima liturgia priista. Entonces,
en esta liturgia, como la palabra lo describe, lo que falta es naturalidad. Y la naturalidad, la falta de naturalidad, en un México democrático, como ha recordado Jorge, que ya lo pagarán en las urnas, es quizá uno de los grandes pecados que puedes cometer. Todos sabíamos que el destape era ordenado por el presidente Peña, organizado por el presidente Peña, pero la envoltura de esa decisión me parece que ha sido particularmente desafortunada. Jorge. Sí, mira, a ver, aquí hay dos temas. El primero es si es el alacrán y la ranita. O sea, el PRI es el alacrán, tiene que picar a la ranita que cruza el río, no puede no picarla, no puede. Esto, la última vez que lo vimos en condiciones más o menos parecidas fue en el año 2000 con Francisco Labastida, que era un buen tipo, un buen político, no era un mal candidato, al saque por lo menos, y cuando lo envolvieron en esa liturgia priista y le encajaron las famosas listas de diputados y senadores con personajes impresentables, se hundió. Fox no tuvo que hacer casi nada para que se hundiera, se hundió solito. Afortunadamente para los que no queremos que gane el PRI, Mid se está hundiendo antes. No hay que esperar hasta marzo, porque con este espectáculo bochornoso de hoy, y que va a seguir, porque si tú, Héctor, perdón que te lo diga así, pero no le podemos pedir pegas al olmo. El olmo no es un árbol noble, no quisiera hablar mal del olmo, pues, con todo respeto por el olmo. No pueden ser de otro modo, no hay cómo. Y pues yo creo que hay que aceptar, Mid es el candidato de Peña y del PRI, y no hay un viejo PRI ni un nuevo PRI, hay el PRI. Ahora, ¿puede Mid ser un candidato competitivo siendo eso? Esa es la pregunta, y me parece que es una muy buena pregunta. Absolutamente. Así es. Bueno, permítanme, vamos a hacer una breve pausa. Estamos teniendo este programa. Créame que el tema técnico de tener a Jorge en Nueva York, a Javier en la Ciudad de México, nosotros estamos aquí en la FIL de Guadalajara, está haciendo todo un reto, pero quisimos entrar aquí en vivo para analizar, para debatir, como usted lo está esperando, el destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI a la presidencia de la República. Vamos a hacer una breve pausa, déjenme, me voy rápido a una pausa y regresamos en un momento más. Estamos analizando el destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Jorge, ¿es competitivo? ¿Será competitivo José Antonio Meade? Mira, la última medición que tenemos de la semana pasada de Buendía Laredo daba las cifras siguientes del Universal. López Obrador con Morena y el PT, 30%, Ricardo Anaya del Frente con 22%, y Meade, PRI, Partido Verde, 16%. Yo creo que la gran mayoría de las encuestas dan al PRI con cualquier candidato, Osorio, Meade o Nuño, en un poquito más, quizás 18, 19, 20%. Con eso arranca, por ser PRI, punto. Puede subir de 20 a 32 en 7 meses, esa es la pregunta. Ahora, el tema aquí es doble. Uno, Meade puede disociarse de Peña y del PRI lo suficiente para ser, como dices tú en tu artículo de mañana, Leo, un candidato funcionario eficaz y honesto. Yo tengo preguntas, no dudas, pero preguntas. Ya hoy
salió un rumor en BuzzFeed sobre el terreno al lado de la casa de Meade en Chimalistac, terreno que fue convertido, según ellos, en un jardín comprado por alguien y no declarado en la declaración patrimonial de Meade última, al lado de su casa. Pues es que está a nombre de la esposa, pero resulta que en la escritura no aparece el nombre de la esposa. Es muy posible que lo pueda aclarar, pero en fin, esto sucede más o menos unas 8 horas después de su designación pública como candidato. Faltan 7 meses. Ahora veamos el tema. Supongamos que es impecablemente honesto en lo personal Meade. ¿Sí? O sea, él es perfecto. Ok. El problema no es eso, el problema es la complicidad. Solo pensando en voz alta, y los anoté ahorita, tengo algunos casos complicadones de sus pasos diversos por todas las secretarías de Estado que presumía Videgaray el otro día, y no van en orden cronológico. Cuando llega a Sedesol Meade, después de Relaciones, todos sus colaboradores dijeron en privado y casi en público que encontraron un tiradero monumental de corrupción de Rosario Robles, que se robaron hasta los ceniceros, lo decían ellos, y si me obligaran daría nombres. ¿Qué hizo José Antonio Meade? Nada. Una parte importante de los $100 millones que se le entregaron a Josefina Vázquez Mota y a Juntos Podemos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pasaron por Relaciones cuando Meade era secretario. Parte en 2013 y sobre todo 2014 y parte de 2015. Son $100 millones. De nuevo, no se los chingó Meade, se los chingó Josefina. Pero yo sí he estado ahí y créeme, si pasaran por mi escritorio $100 millones, sí me daría cuenta, ¿eh? Ya empezaron a circular hoy las fotos de todos los abrazos de Meade y Javier Duarte de Veracruz. ¿Por qué? Porque en el 2012, cuando Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Erubiel Ávila, le entregaron enormes cantidades de dinero de sus gobiernos estatales a la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Quién era el secretario de Hacienda de Calderón? Y que, por cierto, con toda honestidad, confesó que votó por Peña, aunque trabajaba para Calderón, José Antonio Meade. La estafa maestra, que con toda razón Héctor ha subrayado como un enorme acto de corrupción ahora, este último año o 2 o 3. ¿De dónde viene el dinero de la estafa maestra? Pues de la Secretaría de Hacienda. La campaña del Estado de México de Alfredo del Mazo, que todos dijimos que enormes cantidades de dineros del erario fueron a parar a esos cofres para la campaña. ¿De qué cofres? Pues en principio el único cofre que hay, el último cofre y el único cofre, es el de Hacienda. No quiero aburrirlos con esto. ¿De todo esto Meade no sabía nada? Pero bueno, exactamente, o sea, él no se enteró. Es exactamente, este es el tipo de... En el México democrático, no en el México vintage este que vimos el día de hoy, Héctor, ese es el tipo de escrutinio que va a tener José Antonio Meade, y va a tener que responderlo si efectivamente quiere ser un candidato competitivo. O sea, el PRI puso
a un candidato supuestamente honesto, presuntamente honesto, pero pues va a tener que contestar este tipo de preguntas, ni modo, o sea, así es esto, ¿no? Voy oyendo a Jorge Sí. y voy diciéndome, esto que está diciendo en el fondo es el mensaje para mí y para todo el mundo. Hoy terminó el destape Sí, y empezó la campaña. claro, correcto. Y la campaña empieza para José Antonio Meade con las palabras de Jorge que están en la cabeza seguramente de todos sus adversarios. Sí, Y lo que tiene que mostrar Meade es que es un candidato capaz de contestar eso y capaz de ir mucho más allá. Pero si va a ser el candidato que nos promete la liturgia de hoy, si su campaña va a ser una extensión mutatis mutandis de lo que pasó hoy, nunca va a aparecer como candidato, lo va a devorar la liturgia. Entonces el tema es que él tiene que aparecer como candidato y para aparecer como candidato lo primero que tiene que hacer es revisar el tema de la liturgia y empezar como candidato a pelear con sus críticos. Esto que ha dicho Jorge me parece una excelente muestra de las cosas que debería de poder responder peleando Meade. No porque vaya a convencer a todo mundo de su versión, sino porque su versión solo puede instalarse en el público con un candidato que pelee y con un candidato que se salga de la liturgia y venga a la naturalidad del debate que exige. Ya lo estamos viendo, de qué tamaño va a ser la exigencia del debate en esta campaña. pero tú bien lo dices, es un candidato que tiene que dar la pelea, que tiene que pelear, y yo nunca, en la larga historia como funcionario público que ha tenido José Antonio Meade, lo he visto pelearse ni con otro político ni con grupos de interés. Nunca lo he visto, Lo cual- en público, no sé si en privado, pero en público. Lo cual sí, no deja de ser una virtud política. desde luego, pero no sé si para una campaña electoral. Ese es el tema. Javier. Nuevamente yo veo ese dilema inevitable de la candidatura de Meade dado su perfil. Debe de pelearse, dice Héctor, con la liturgia y con un cierto prismo, pero el pelearse con esa liturgia, con ese cierto prismo, bien le podría costar votos, a menos de que le apuesta que la disciplina priista es tal que diga lo que diga, haga lo que haga, no le va a costar votos del voto duro priista, pero yo lo veo complicado. Es un candidato muy particular en el sentido que creo que todas sus ventajas, y tiene muchísimas, también son desventajas. Es decir, son ventajas desde un punto de vista para un cierto electorado y desventajas desde otro punto de vista para otro electorado. Las enumero rapidísimo algunas de ellas. Su imagen, esta imagen de distancia del poder, de que no se ha embarrado de la parte sucia, etcétera. Obvio, eso le encanta a mucha gente, pero también genera mucha suspicacia en mucha gente, como acabas tú de decir, Leo. Su apartidismo, eso le gusta a mucha gente, el hecho de que no sea un militante de ningún partido, que casi es un ciudadano. Bueno, eso también me imagino que le molestará tanto a muchos priistas como a algunos votantes panistas que ellos aspiran capturar. Su protopanismo, por el solo hecho de haber trabajado con Calderón. Eso me imagino que, claro que es una ventaja si se busca capturar parte del voto panista, pero también es algo que molesta a muchos, me imagino que priistas y a muchos otros. El gran apoyo que tiene del empresariado. Una vez más, ¿quién no quiere el apoyo del gran empresariado? Pero también eso obviamente es un cierto problema para otro sector. Su larga experiencia. ¿Quién no quiere un presidente que haya pasado por tantas secretarías, que le haya dedicado su vida entera a la función pública, etcétera, etcétera? Bueno, pero también ahí es donde entran los argumentos de Jorge de la complejidad. En fin, creo que él está en una situación, tiene que escoger. Yo no estoy diciendo que no tenga salida este dilema, pero es un dilema. Y escoja uno u otro camino, yo sí creo que se topará con ciertos retos como resultado de ello, ¿no? Pues es muy buen resumen el que hace Javier, ¿no, Héctor? Sí, y es un buen resumen también en el sentido de que aquí tiene que empezar otra fase de la vida política mexicana, porque ya apareció
un precandidato y otra vez volvemos a la liturgia absurda y a la falta de naturalidad. Sí. Todavía va a aparecer el siguiente precandidato del PRI que va, quién sabe qué van a La hacer. simulación. Entre más claro. artificial sea la siguiente fase, entre más se parezca a lo que hicieron hoy, peor le va a ir al candidato del PRI-MID. Y entre más rápido aparezca él, en la condición que sea, como el funcionario eficiente, como el hombre inteligente, como el hombre preparado, como el tecnócrata de alto registro, entre más rápido aparezca ese, que es el que es él, creo que sus posibilidades van a mejorar. Si sigue envuelto en la carroza del vintage priista, me parece que todas esas ventajas que menciona Javier, que son desventajas también, van a caer del lado malo. Un último comentario antes de irnos a la pausa, Jorge. Sí, pero... Sí, nada más que Héctor, no sé si pueda deshacerse de la envoltura de la complicidad o por participación o por lo menos conciencia de todo lo que ha sucedido. Eso no es artificial. Puede deshacerse de la CTM. No sé si se pueda deshacer de Odebrecht y de lo que el SAT sabe de Odebrecht y que por tanto MID sabe y supo y no hizo nada al respecto. De eso no se puede deshacer. Yo sí creo que no importa lo que nosotros aquí, a pesar de nuestro público ya, que es universal, a mí me para la gente en la calle en Nueva York y me dice, usted es el de la hora de opinar, en fin. Bueno, pero a pesar de nuestra audiencia universal, la verdad no cuenta tanto como lo que digan López Obrador y Ricardo Anaya cuando estén en campaña. Los medios no van a poder callarlos a ellos. Eso se podía antes, ahora ya se puede. Los medios no van a interpelar a MID con estas cosas, porque sí hay una complicidad también de muchos de los medios con el PRI, con el gobierno y con el empresariado, sin duda. Pero es muy difícil callar a los candidatos adversarios. Y esto que estoy diciendo yo, o sea, López Obrador tiene una lista 10 veces más larga, sin hablar de la complicidad con las demás cosas que no son de corrupción, pero pues que son de sangre. Este es el sexenio más sangriento de la historia moderna de México. Pero a ver, te quiero preguntar antes de irnos a la pausa, Jorge. Entonces parecería que bajo ese argumento, no importa quién hubiera puesto Peña Nieto como candidato del PRI, todos van a tener esa pesada lápida encima de ellos. No importa, exactamente, absolutamente, y siempre lo he pensado, el candidato del PRI es Peña Nieto, punto. El que va a estar en la boleta es Peña Nieto, punto. Bueno, yo aquí veo en la señal que Javier nada más está haciendo así con la cabecita, así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos, porque estamos analizando, está bueno el debate sobre el destape vintage de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos debatiendo el destape de José Antonio Meade como candidato presidencial del PRI, y decía Jorge Castañeda el segmento pasado que el candidato, pues de alguna manera no importaba, porque quien va a estar en las boletas es Peña Nieto, pero Javier, tú movías tu cabecita, te veía ahí desde el monitor en la Ciudad de México, supongo que tú no estás de acuerdo con Jorge Castañeda. No, a ver, estoy de acuerdo en que en efecto en la boleta va a estar Peña Nieto, pero creo que sí importa el candidato. La pregunta es cuánto, y la respuesta tiene que ver con la calidad del candidato y la campaña que haga, y eso está por verse para todos los candidatos y todas las campañas. Yo sí creo que el candidato decía mucho en cuanto a la estrategia rumbo a 2018 del PRI. Es decir, el peso específico de las virtudes, de las ventajas de una persona,
no era a lo que yo, no es a lo que yo le pondría énfasis, sino que el candidato te diría mucho de la estrategia que están buscando o está adoptando el PRI rumbo a 2018. Aquí claramente la estrategia no es una estrategia de movilización de voto duro, de asegurar presencia en el Congreso, de asegurar victorias en las gobernaturas. Es una estrategia, creo yo, y es algo interesante y hasta atractivo, tal vez, es una estrategia de alto riesgo escoger a Meade. Es una estrategia que va con todo por la presidencia, van por los votos panistas rumbo a la presidencia. Entonces, en ese sentido, es una estrategia agresiva. La otra cosa que dice el candidato es, y para mí la importancia de este candidato es lo que representa, más allá de sus virtudes como candidatos, de sus problemas como candidatos, claramente Meade representa algo. ¿Qué es lo que representa? Bueno, representa más que cualquier otro candidato posible, yo diría, el sistema. El haber sido secretario tanto tiempo, el haber sido secretario con 2 distintos partidos, el haber trabajado toda su vida en el sistema, en fin, claramente representa el sistema. Eso puede ser bueno o malo, dependiendo de qué piense uno del sistema. 2, representa un proyecto. Yo diría que 2 elementos de un gran proyecto. El proyecto inmediato de Peña Nieto y sus reformas, pero también el proyecto en cierto sentido que se viene desarrollando, implementando desde mediados de los 80s. Y 3, representa la tecnocracia financiera, porque yo diría que Nuño y Narro tendrían también un perfil tecnocrático, pero es una tecnocracia muy distinta a la tecnocracia de Hacienda-Banco de México. Meade como candidato representa esas 3 cosas, el sistema, el proyecto y la tecnocracia. Y en ese sentido es un candidato muy distinto a lo que hubiera sido Narro, lo que hubiera sido Nuño, creo yo, en un sentido que importa y importa mucho. Pero coincido con Jorge en que parte importante de lo que está atrás del letrerito del PRI en la boleta, pues es Peña Nieto, eso sin lugar a duda, ¿no? Bueno, y representa otra cosa, como nunca en la historia, el famoso PRIAN. He aquí un candidato que ha trabajado en gobiernos del PAN y en gobiernos del PRI. Entonces, pues es como le cae como anillo al dedo al discurso de López Obrador del PRIAN, ¿no, Héctor? 1 más 1, 2, exacto. Me parece muy interesante lo que dice Javier, y quisiera retomar de lo que oí en la mañana 2 palabras que me parece que van a ser palabras que vamos a escuchar mucho en la campaña de Meade. Una no la dijo él, pero obviamente se la dijeron al señor representante de la CTM, que fue la palabra esperanza. Este es el candidato de la esperanza. Sí. Y otra sí la dijo Meade, le va a dar mucho gusto a Jorge la palabra porque se ha usado en otros contextos. Habló de convertir a México en una potencia. Sí. Es decir, como que la promesa que están empezando a desarrollar, y lo digo solo por esas 2 palabras, es la idea de que hay adelante, no atrás, un México en el que se puede tener esperanza y un México que puede ser una potencia. Una potencia, no dijo una potencia media, Jorge, dijo una potencia. Sí. Y eso es un discurso que puede, digamos, está planteando un horizonte hacia el futuro en lugar de una defensa de lo hecho hacia atrás. Hasta ahí. Lo demás, para mí, sigue muy mal envuelto en una cosa muy vieja, muy artificiosa, que le queda muy mal y es particularmente mentirosa en el caso de Meade y de la que debe deshacerse pronto si quiere que escuchemos con claridad algún mensaje que quiera darnos, aparte de como las matracas, las maracas, si las porras, los chiquitibuns. Si van a vender futuro, pues bueno, si van a vender futuro, pues no vas a la CTM, ¿no? Sobre todo por diferenciarse con López Obrador. Yo creo que a López Obrador lo van a tratar de pintar como el que habla del pasado y a mí del futuro. Pero hay un problema, ¿no? Al hablar del futuro y estar sentado con Carlos Aceves del Olmo. Jorge. Sí. Mira, 2 cosas para no ser 100% negativo, solo 99%. Yo creo que la designación de Meade sí le crea un problema al frente.
No por los votos del PAN, a mí esa parte no me preocuparía en exceso. Sí le está arrebatando una cierta bandera ciudadana o no partidista si la puede sostener. Meade sí puede presumir, por lo menos formalmente, que no pertenece a ningún partido. En realidad yo creo que trae un chip priista innegable, congénito, pero puede honestamente presumir que él no es gente de partido, que es un candidato ciudadano. El Frente va a escoger a 3 candidatos no solo de partido, sino presidentes de sus respectivos partidos. Y ahí sí creo que le puede arrebatar un poco esa bandera Meade, claro, con cuidado, porque si se pasa, entonces los priistas se van a molestar. Es decir, a ver, ¿cómo? ¿Eres nuestro candidato o no? ¿O andas presumiendo que no eres priista? Exactamente. Jorge, te despido. Pero sí creo que ahí sí le mete un buen boquete, le abre un boquete al Frente. Pues Jorge, te despido desde allá, desde Nueva York. Nos vemos la semana que entra. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Leo. Buenas noches, Héctor, Leo, Javier. Jorge, buenas noches. Jorge. Javier, bueno, pues vamos concluyendo. Un último comentario sobre este destape vintage de José Antonio Meade. Sí, yo creo que en el arranque es un pleito entre 3. El discurso de la esperanza es un discurso que tendrá que competir contra el Frente en ese tema. Es decir, si solamente fuera el PRI con Meade frente a López Obrador y Morena, entonces entendería que sacara ese discurso. Pero va a tener que primero competir contra el Frente, y el Frente tendrá el mismo discurso, un discurso muy similar, un discurso que habla de esperanza, que sí quiere construir sobre ya lo logrado y lograr que México se convierta en una potencia. Es decir, su primer pleito tiene que ser en contra del Frente, y ahí será interesante ver qué estrategia adopta Meade. Lo de los votos panistas es relevante bajo el supuesto de que tumban al Frente, se cae a tercer lugar distante el Frente y hay que llevarse algunos de esos votos en vez de que se los lleve Morena o que no salgan a votar esas personas. Y la apuesta de Meade en parte es una apuesta de que él en principio se argumentaría se puede llevar parte de los votos del Frente si se cae a un distante tercer lugar el Frente y se vuelve un pleito entre 3. Javier Tello, muchas gracias desde la Ciudad de México. Ahí estás en nuestro estudio, ahí te lo encargo. Gracias por estar allí desde la Ciudad de México. Aquí estamos. Nos vemos la semana que entra, Javier. Leo, Héctor, buenas noches. Hasta luego. Pues Héctor, concluyamos aquí desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues muy rápido, Leo. Terminó el destape del PRI y empezó la campaña. Correcto. Del PRI. Terminó el secretario de Hacienda, el precandidato, y empezó el candidato del PRI. Vamos a ver qué clase de candidato es y qué clase de PRI lo va a acompañar. Si es el de hoy, me parece que lo va a ahogar. Pues yo estoy de acuerdo y yo sí creo que la elección de José Antonio Meade como candidato es una derrota al PRI de Peña Nieto, porque ese mensaje de que entre todos los priistas no pudimos sacar a alguien de los nuestros para que nos represente y tuvimos que traer a alguien de fuera del club para que nos represente, pues es un mensaje creo que muy, muy importante. No sé cómo va a calar eso en los priistas, pero claramente esta idea de que vamos a poner una cara, alguien que nos limpie la cara frente a la mala imagen que tenemos, es ya un primer síntoma de que este gobierno no va a poder poner a un candidato o al que le hubiera gustado al presidente Peña Nieto. No sé si estarás de acuerdo. Sin olvidar que los priistas, en su tradición, no se pelean ni rompen, salvo una vez lo hicieron.
sino se retiran. Sí, bajan los brazos. De manera que no es visible a veces la molestia, sino hasta que ya no tiene remedio. Así es. Héctor, muchas gracias. Nos veremos la semana que entra. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo me sigo aquí en Guadalajara. Vamos a tener una serie de pláticas muy interesantes de entrevistas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Por lo pronto, mañana, le adelanto, va a estar con nosotros Arturo Pérez Reverte y Almudena Grandes. Unas charlas muy interesantes con estos dos grandes escritores españoles. Y bueno, pues quédese aquí en Foro TV, continúa la programación. Muchas gracias por habernos acompañado.